Saludos, eleccionarios. La Argentina es increíble. Estamos a punto de elegir nuevo presidente mañana y como es muy complicado porque hay mucha gente que sufre, les voy a contar una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Así decía el querido Silvio Rodríguez. Nuestra realidad, silenciamos, por favor, silenciamos. Sí, nuestra realidad es un cuento, es un viaje, ¿sí? Lo que nosotros estamos transitando es una aventura holográfica, pero el que quiere lo puede llamar holodrama, o sea, me hago drama por todo y bueno, y dale nomás. Es un festival del sufrimiento completamente inútil. Entonces quisiera contarles, iniciar el relato, es como un storytelling esto, como un relato de algunos puntos claves de mi vida, ¿sí? No porque mi vida sea muy importante, es lo único que tengo, pero tal vez le pueda servir a alguien escuchar que es importante mantener las memorias de nuestra vida, nuestro origen y nuestro destino. Y más pensando en que mañana vamos a tener que elegir en el videojuego los personajes de la obra de teatro que vamos a estar escuchando por un tiempo más. ¿Sí? Va a ser interesante. Les cuento lo primero. He elegido 5 o 6 hechos de mi vida que tienen que ver con este presente. En septiembre de 1976, yo estaba estudiando en la Universidad Tecnológica Nacional en Córdoba y de golpe se empezó a complicar todo y empezaron a haber acciones paramilitares muy contundentes, tremendo. Desaparecía gente, se complicó. Y yo creía que los que desaparecían eran los otros. Más o menos me llevaba una vida tranquila. Sin embargo, un día, cuando llegué a mi casa, me encontré con que un comando del tercer cuerpo de ejército me habían venido a secuestrar a mí y a mi compañera y nos llevaron gratis a un campo de concentración donde nos estuvieron unos días. Durante ese periodo también desapareció nuestra hija, que tenía 9 meses. Y todo esto fue el comienzo de una gran transformación, porque hasta entonces siempre creí que los cambios se daban afuera, ¿sí? Y si yo me enojaba mucho con el mundo, probablemente obtendría resultados, que si arrojaban piedras contra un banco, iban a desaparecer los bancos, al contrario, se fortalecían los vidrios y seguía todo igual. Entonces, cuando me di cuenta de que durante el secuestro me pasó un momento culmine de mi existencia, porque ahí me di cuenta que todo era conciencia, todo era divinidad, todo era belleza, que no había otra cosa que belleza en todo el universo. Entonces dije, qué maravilla. Si hoy me fusilan, porque ahí fusilaban de a 30, 40 por día, si hoy me fusilan ya está, valió la pena haber vivido hasta este momento. Y la verdad que me despreocupé tanto que me sacaron en un camión y me abandonaron en un campo. Y aquí estoy. Eso me abrió una experiencia de búsqueda muy importante, porque empecé a decir, hey, esto que me pasó tiene algún sentido. ¿Por qué me pasó esto? ¿Y por qué me pasó tan clarito? Entonces le preguntaba a uno, le preguntaba a otro y me decía que estaba loco, pero a mí no me podían borrar la experiencia que había tenido. No la podía borrar. Entonces fui a un psicólogo y lo dejé completamente confundido.
Y fui a unos terapeutas que venían de la India y que me hacían masajes y armonizaciones que directamente transmitían la energía de Osho. En esa época Osho se llamaba todavía Bhagavan Sri Rajneesh, no se llamaba ni Osho en esa época. Pero estos venían de allá, iluminados de la India, y me hacía un masaje, y cuando él conectaba con el mala, que era un rosario que tenía colgado con la imagen de Bhagwan, se sentía algo. ¡Ey! Como que había algo ahí. Y yo le decía a este hombre que se llamaba Sundro, nunca más supe qué fue de la vida de Sundro, pero que cuando él ponía el mala en conexión con su corazón y conmigo, yo me sentía bien. Y digo, ¿y esto qué es? Bueno, energía espiritual condensada por el maestro. Qué interesante. Entonces voy a buscar un maestro. Y resulta que caminando por una librería en Malmö, en el sur de Suecia, perdido, porque todo esto habían pasado como 4 o 5 años y yo no entendía nada de lo que me había sucedido en ese momento en que vi que todo era belleza. Ahora ya lo estoy clarísimo. Todo es belleza, no hay nada más que belleza. Y que me vengan a demostrar lo contrario. Yo acepto que otros piensen de otra manera, pero me lo van a tener que demostrar, ¿eh? Y resulta que en ese momento de la belleza y de la reconfiguración, me pongo a estudiar historia de las religiones en Suecia, en sueco, porque no había manera, yo no podía entender lo que me pasaba. Y lo que me pasaba, gracias a mi profesor de historia de las religiones, cuyo nombre me imagino que todavía vive, es Ulof Petersen. Don Ulof venía con su pipa en bicicleta, nos reuníamos en una salita de una biblioteca que era como de 7 metros de alto, un cuarto lleno de libros. Y yo le dije, pero Ulof, esto que me pasó a mí es muy raro. No, me dice, todos estos libros, había miles de libros, son la historia, la biografía de todo lo que le ha pasado lo mismo que a vos. Ahí tenés, en noruego, en francés, en sueco, en inglés, en italiano. Me puse a leer todo lo que encontraba para ver de qué me había pasado. Y en ese instante lo único que me había pasado es que yo había tenido un satori, un estado de iluminación muy efímero, que habrá durado, voy a poner una exageración, un minuto, pero que estaba dentro de mis genes como un loco que necesita respuestas. Entonces él me dijo, el profesor, yo soy profesor de historia de las religiones, lo que te puedo dar como referencia son las biografías de todos los que llegaron a tener ese estado de iluminación y además lo vivieron en forma permanente. Y saco la lista. Martinus. En Dinamarca ustedes no lo sé si los conocen. Martinus. Meister Eckhart. El búlgaro que crea las danzas circulares. Bueno, me puse a leer todo eso y cada vez entendía menos. Estaba desesperado. Estaba desesperado. ¿Ustedes entienden lo que es estar desesperado? No lo sé, pero no es desesperado porque el mundo anda para el caño y hay guerra y todo eso son detalles, eso no es tan importante. Lo importante es que uno encuentre para qué vino a este mundo, a esta vida, y yo no lo podía encontrar. Entonces veía el cementerio de la ciudad de Lund, donde vivía, pasaba con la bici, porque para ir a la universidad tenía que pasar por el cementerio, y decía, guárdenme un lugarcito, porque estaba tan triste que me podía morir de tristeza por no encontrar una
una referencia, che, alguien que me explique un poco qué es ser humano. Entonces dijeron, anda a estudiar antropología. Antropo, hombre, logos, estudio. Entonces dije, estudio el hombre, me fui a antropología, me anoté y me hice una licenciatura en antropología. No entendí nada de lo que yo era. Entendí que había diferentes tipos de comunidades, más matriarcales, más patriarcales, pero de mí, nada. Hasta que se me ocurre hacer teatro. Y digo, voy a hacer teatro, voy a buscar en el teatro, en la expresión corporal, en la danza, en la transpiración creativa, a ver si se me cae una ficha y me encuentro con esta enseñanza que me dice que está por todos lados, pero que no la encuentro en mí. Martínez la tenía, el Mestereca la tenía, el búlgaro, no me acuerdo el nombre, también lo tenía. Y cuando estaba haciendo teatro, pero teatro en serio, investigación de antropología teatral en Italia, en Italia, en Milano, de golpe un actor me dice, vos tendrías que ir a verlo a Grotowski. ¿Quién es Grotowski? Y averiguo quién es Grotowski. Grotowski era el mayor creativo del teatro que ha existido en Occidente. Es el ser más iluminado que ha tenido todo el teatro del mundo. Y hace unos días se murió en Argentina Pepe Soriano, y Pepe Soriano, en todas sus obras y monólogos, hablaba de Grotowski. ¿Y Grotowski fue mi maestro de teatro? No. ¿Grotowski fue un maestro? No. Grotowski me mostró que todos los seres humanos son iguales y que todos estamos buscando la iluminación, el despertar y alcanzar niveles frecuenciales y resonantes mucho más altos. Sí, eso me mostró. En experiencias teatrales, en el sur de Polonia, donde 300 seres de todo el planeta de distintas razas, peticitos, altos, negros, rubios, blancos, chinos, árabes, mexicanos, todos éramos el mismo ser en diferentes envases. Según una frase que el mismo Atahualpa Yupanqui me había dicho un día cuando lo conocí. Entonces éramos el mismo ser en diferentes envases. Sí. Y una noche, el bendito Grotowski, vayan por favor a internet y busquen un video que se llama Who is Grotowski? ¿Quién es Grotowski? Alguno que lo encuentre y por favor lo ponga en el chat. Porque es obligatorio ver que entre nosotros, contemporáneo, me tomé un café con leche con él y un cornetti, una media luna en Florencia una mañana, los dos solos en un barcito. Y yo le pregunté, ¿qué es lo que viniste a hacer? He despertado y tengo que ayudar a que todos despierten. ¿Y qué es lo que viste? Te muestro lo que vi y vos despertate por tu cuenta, me dijo. Terminé pagando el café con leche, un capuchino gigante en una taza grandota así con un... Ahí apareció el video. Por favor, vean el video quién es Grotowski. Porque es el hombre que más impactó en la historia de la cultura de Occidente. Todo el Actors Studios de Nueva York, los famosos De Niro y los grandes actores como Dustin Hoffman, todos se formaron con las técnicas que descubrió Grotowski, que era el trabajo del actor consigo mismo y la salida de los papeles, de los roles,
de las máscaras para empezar a ser auténticos. Entonces lo hemos visto a Dustin Hoffman hacer de loco, de prostituta, de viudo, de lo que quieran, y siempre es, y fue, y será Dustin Hoffman, porque su identidad profunda no se perdía por los personajes sobre los cuales rodaban las películas exitosas de Hollywood. ¿Se entiende? Y entonces lo veíamos a Al Pacino hacer de padrino, de mafioso, de bailarín, y siempre Al Pacino, porque esos seres utilizaron la tecnología que transmitió Grotowski. A mí Grotowski me dejó lleno de estas impregnaciones, ¿sí? Pero como todavía tenía la influencia de Sundro y me decían que tenía que buscar un maestro, un día caminando por una librería en Malmö, vi un libro que hacía así. Había un libro que hacía así. Digo yo, ¿este libro qué me está diciendo? Y me compré el libro, esto era en el año 1978 aproximadamente, ¿sí? 78 al 80 la experiencia de teatro antropológico con Grotowski, con Eugenio Barba, con el Actor Studio, con el Living Theater, con genios totales, genios, genios. Maurice Bellart, Jorge Don y Domenico Pievani, que no lo conocía ni su mujer. Gente anónima y gente increíble, todos disponibles para transmitir sabidurías. Cuando encuentro ese libro, el libro dice La última barrera, es un libro de un relato de un hombre, un inglés, que encuentra a un maestro sufi, el maestro sufi lo lleva a los lugares sagrados de Turquía y él hace un viaje. El libro se llama La última barrera, The Last Barrier. No recomiendo que lo lean porque eso ya está desactualizado, pero a mí me sirvió porque con esas señales conocí a un maestro sufi en el año 90 y me dediqué 23 años a ser un servidor de su enseñanza. Me fue bien y me fue mal. El objetivo que él me había previsto, por el cual yo me comprometí a ser un discípulo, nunca lo cumplió. Porque él decía que a través de él nos íbamos a iluminar. O a lo mejor es lo que yo entendía de lo que él decía. Tampoco le voy a echar la culpa de todo, porque ya se murió, que Dios lo tenga con él. Entonces me di cuenta de que podía ser útil y empezamos a generar talleres de activación de los centros de energía por todo el mundo. He dado talleres de activación de energía de a 500 personas. Y de a uno. Una vez, 500 personas en un estadio lleno en Bariloche con el ejército trayendo el mate cocido en camiones de servicio de campamento. Y otra vez a un peluquero en Jujuy, que era el único que le interesaba el curso. Yo fui a Jujuy a dar un curso a un peluquero, 48 grados de temperatura, me tuvieron que poner con dos ventiladores, y era ridículo que yo fuera a una peluquería, pero como iba a dar un curso de energía, fui por eso. Y así fui cuando también fui a las cárceles a dar cursos. Estuve en la cárcel de mujeres de Ezeiza, en la cárcel de mujeres de Mendoza, cárcel de Concepción de Tucumán. Estuve en Villa Las Rosas, que es el nombre de la cárcel de Salta. Y dale nomás, Devoto, cárcel de Viedma, Bahía Blanca, Roca, Bariloche, porque había entendido que todos éramos el mismo ser. Algunos con envase más afortunado, otros menos, unos tan bonitos como esta figura que ven y otros no tan agraciados. Pero todos somos lo mismo. Entonces me fui a dar los cursos a las cárceles y por ahí cuando ando en la calle caminando en Bariloche, alguien me grita desaforado, ¡César! Yo sé que es un preso que toma un curso conmigo. El otro día pasó por acá el expresidente y le gritaron de todo, ¿eh?
no le gritaron bonito, ¿eh? Le dijeron cosas que son... Menos mal que no me encontré en esa situación porque le hubiera dicho un par de cosas que lo hubieran detenido en su caminata con sonrisa falsa. Entonces aprendimos a descubrir cuando un ser humano es real y cuando no lo es. Y ahora les comento que el tiempo de las máscaras se terminó la semana pasada. Se terminó. O quedan los seres reales que miran con ojos de alma o desaparecen. Por eso Dan Winter, con quien estuve en contacto también, dijo: fractaliza o muere. Vuélvete un ser que distribuye conocimiento y sabiduría o muérete. ¿Para qué estás si no viniste a transferir sabiduría? ¿Para qué estás? Esa era la pregunta de Grotowski. Si la tierra es la madre, ¿quién es el padre? Eso nos preguntaba Grotowski. ¿Dónde comienza el cielo? Y nos mandaba a correr por los bosques. La carrera del poder de los indios huicholes. Corríamos, sin cansarnos, 4 horas en el medio del bosque en Polonia hasta que el indio aparecía y decía stop. Y cuando él te decía stop, todo el universo te pasaba por dentro. Eso es lo que sabía Grotowski, llevar a la gente al éxtasis, que ahora le llamaríamos instasis, porque es algo que te pasa adentro, no te pasa afuera, te pasa adentro. ¿Mm? Y seguimos avanzando y fuimos a México, y fuimos a dar cursos a México y a Nueva York. Qué agrandado el argentino dando cursos en Nueva York. Y en Roma, iba a dar curso a Roma. Y en Roma me llevaban siempre me alojaba un amigo que se llama Humberto, que vive 50 metros de la pirámide de Roma, construida por Cayo Sexto, que era la glándula pineal de Italia, de Europa. Pero todos se van al Vaticano, donde están todos estos tipos que se llaman curas, y yo no sé si ayudan a la salud de la gente. Se llaman curas, ¿no? Y ahí la pirámide es algo ignorado. Pero yo fui muchas veces porque mi amigo trabajaba y se iba, me dejaba solo en el departamento, siempre me invitaba un capuchino, igual que Grotowski. Capuchino, pero en Roma era más sofisticado y era una sfogliatella, que es una masa napolitana de hojaldre que hace así crack, y cuando crack está lleno de crema pastelera adentro, se te embadurna toda la cara, que te enjuagas con la espuma del capuchino, te quedan bigotes de café italiano a las 9 de la mañana, un dolor de panza impresionante porque no sabes si te comiste algo o te embocaron un supositorio gigante. ¿No sabes? Entonces, ahora me di cuenta esta semana que la pirámide de Roma era una glándula pineal. Qué bonito. Y que arriba de mi domo, acá en el jardín, donde ahora hay una ceremonia de música de cello y gongs, puse una pirámide igual que la de Roma, no sabía. Ahora que me han dado la medida, estoy tan contento que exploto de alegría. ¿Sí? Y entonces lo que les quería contar era más o menos eso, que cuando fui a Túnez me dijeron que había un lugar sagrado para ir a ver, que no lo conoce nadie, que se llama la tumba del Sidi Sahed. Lógicamente ustedes habrán escuchado ese nombre, el Sidi Sahed, ¿no? Y el lugar donde hay un monasterio sufi que tiene la tumba del Sidi Sahed se llama Kairouan. Kairouan. Busquen por favor en Google Maps. Kairouan monasterio. Y en el monasterio de Kairouan está la tumba del barbero de Mahoma. Ustedes saben que los textos sagrados del Islam, a Mahoma no se le podía ver la cara.
El único que vio la cara de Mahoma o de un ser divino era el Sidi Sahed, que era el barbero de Mahoma, y que por ser barbero lo habían transformado en un santo. Cuando entré al cuartito donde la túnica del Sidi estaba cubierta por un paño verde brillante, me estremeció porque nunca estuve en un lugar tan vivo, donde en realidad lo que había era alguien que se había muerto. Repito, nunca en mi vida había estado en un lugar tan vivo, y era el lugar donde había un féretro de un santo. La energía que había allí era tremendamente hermosa. Campo magnético condensado por amor inclusivo compartido durante vidas enteras. Por eso era un Sidi, lo habían transformado en un santo sufi, que también les pido que vean la película El Santo Sufi. Una película que tiene mucho que ver con parte de mi vida cuando hacíamos las peregrinaciones a ver los lugares sagrados, como la Alhambra, la Mezquita de Córdoba, el Círculo de Piedras de Stonehenge, ¿sí? Los círculos de los vikingos en el sur de Suecia, todo el planeta regado de lugares sagrados que nosotros los consideramos lugares turísticos. Cuando fui a Florencia a encontrarme con Grotowski, la verdad que ni me acerqué al Duomo de Florencia, donde estaba la obra de Giotto y todo eso. Sabía que estaba ahí, pero era más importante sentirme, conocerme, que todas las obras que había allí en la Catedral de Florencia. Entonces, mañana dice hay uno que quieren votarme a mí. Yo me voy a votar a mí mismo mañana, el más positivo. Voy a buscar algo que no sea ni el loco de la ametralladora, digo, la mujer de la ametralladora, ni la mujer de la motosierra, ni el loco de la ametralladora. O se me han mezclado, o se me han mezclado el loco de la motosierra con la loca de las ametralladoras y las dinamitas, que le interesan las armas porque el marido es importador de armas de Israel. Hay que sostener los negocios familiares, ¿sí? No sé el otro por qué también propone lo mismo, de libre venta de armas. Yo el arma que voy a usar va a ser el amor, la conciencia, ¿sí? Y me voy a meter en unos lugares. A partir del lunes, agárrense, pónganse los cinturones porque voy a acelerar. Hasta ahora venía tranquilito, dando unos cursitos de los números, de la matemática aborticia. A partir del lunes, me voy a subir a la Ferrari negra de Maradona. ¿Sí? Una vez salí de Roma, de la casa de Humberto, de mi amigo, pasamos por delante de la pirámide y me llevó a un restaurancito de pueblo que se llamaba el restaurante de los comunistas. Y entonces eran unas mesitas de madera como esa que había en los pueblos de Argentina, en los pueblos, realmente en el campo. Mesitas de madera, ni mantel, un papel de esos de hacer cuando te envuelven el queso, esos papeles, no sé cómo se llaman, y sobre un papelito de eso te traían un plato de fideos, un plato de fideo al dente, era queso de rallar, pimienta negra, cacho pepe y aceite de oliva. Y vos decís, ¿qué le han puesto a esto? Porque se te vuela el organismo. Una alegría de comer esos fideos con aceite de oliva. Queso cacho, que le llaman, queso duro de cabra y peperoncino, un picante así que te despierta.
Y esos chiles que se llaman chile campana, porque pican hoy y pican mañana, ¿no? Y repican mañana. Estos son chistes rápidos que lo agarra, lo agarra. Y resulta que cuando salimos de comer ese plato de fideo comunista, hay una placita y estaba Maradona en la Ferrari negra con Coppola. Y entonces lo reconozco a Maradona y se me produce un estado de exaltación, de gratitud. Y él me dice, vení. Y yo le digo, no, Diego, le dije así, Diego, ya hiciste mucho por nosotros. No quiero robarte un segundo de tu vida. Y me dijo, gracias. Y se fue manejando a la Ferrari negra. ¿Se murió el Diego o no se murió? Estas son las preguntas que voy a hacer en el próximo curso. ¿Existe la muerte? ¿Se murió Grotowski? ¿Se murió Darío Fo, que me enseñó a entregar el alma cuando hablo? Para mí no. Para mí no existe la muerte. Porque cuando viví ese estado que me regaló el ejército al secuestrarme, no existía ni la vida ni la muerte. Todo era belleza. Todo era belleza. Y esta semana, permiso, voy a buscar un papelito que tengo acá. Y ya para concluir, podría seguir 5 días más. Pero, miren lo que me llegó. Aquí dice, República Argentina, 40 años de democracia. No lo había leído todavía. Referencia César Actis. Ley 26.913. Visto el expediente, se instituyó para este señor, que vengo a hacer yo, una pensión graciable. ¿Qué quiere decir graciable? Que me permite vivir en estado de gracia. Este expediente ha sido enviado a todos los organismos de derechos humanos del planeta. Soy un humano con derechos. Antes, cuando yo contaba mi historia del secuestro, el intento de fusilamiento, no me creían. Después de 47 años, acá hay un papel que lo confirma. Esto es un documento oficial, avalado por Naciones Unidas y por Derechos Humanos de Argentina. Mañana van a votar. ¿Qué van a votar? A la loca de la loca de la motosierra, o al loco de las ametralladoras, o al otro que dice que por lo menos va a intentar hacer algo mejor. Yo me inclino por el último, porque existe la posibilidad de que algo que salió hoy en los diarios se vaya realizando. Cuando nosotros creamos el proyecto de Rosa Mosqueta, fue a partir de una llamada telefónica que se hizo desde China a Trevelin, donde el embajador argentino en China pedía aceite de rosa mosqueta cascarilla, no un poquito, hasta 50, 60 millones de dólares por año. Por eso construimos la empresita que todavía es menos que una amiguita de pan. Es menos que eso. Pero ayer, en una foto que salió en un diario, salía el embajador, que es el que llamó. Del otro lado estaba Alberto y Xi Jinping. Entonces me dice, hola Xi Jinping, acá tenemos la rosa mosqueta,
ya te la vamos a mandar. Y alguien me puso aquí en el chat, ¿sí? A ver, me parece que me han puesto algo. Lástima hablar de política. Todos los actos humanos son políticos. Hablar de política es político. El no hablar de política también es política. ¿Sí? La política no son los partidos. La política es la conciencia de administración del bien común. Y esto lo sé porque estudié griego, 7 años, y estudié la República de Platón en griego. Y entendí que los consejos de ancianos y de sabios debían incluir a los pueblos originarios y a los desarrolladores de blockchain más avanzados de la Tierra. Para que este país realmente funcione, tienen que haber un consejo de sabios. Y ese consejo de sabios va a administrar el bien común, si es que se logra formar. Y si no se logra formar, no importa. Y no importa si no se vota o se vota. Todo es política. Yo lo que les quería contar es que me han consagrado como un humano con derechos. Y eso, antes de morir, está bueno, porque me tuve que sacar de encima las explicaciones. Ahora pueden ir y buscar las 7.000 páginas del expediente que incluye cuando fui a París a declarar en Amnesty International. Todo es política. ¿Mm? No importa lo que hagan, sean seres lo más completos que se pueda. Yo lo voy a intentar. La vida me ha regalado un día más y un momentito de atención de todos ustedes. Gracias por estar de acuerdo y gracias por no estar de acuerdo. Gracias. Mañana el mundo será un día un poquito mejor, porque nosotros en el medio de la oscuridad somos luciérnaga. Y para que se vea la luciérnaga tiene que haber mucha oscuridad. Muchas gracias a todos y feliz vida. Hasta pronto.